¿Alguna vez te has topado con una película tan extraña? Se siente como un sueño que tienes. Recuerda que los 80 fueron una década de ciencia ficción intrépida. Directores que convirtieron la locura en arte y tecnología, en terror, pero algunas películas eran demasiado extrañas, demasiado mal interpretadas y demasiado audaces para su tiempo. Estas son las 13 películas ochenteras de ciencia ficción absolutamente alocadas que olvidaste que existían. Aún. Regla 13. Android 1982. Comenzó como un diminuto experimento independiente grabado con un presupuesto ajustado en una central yugoslava. Android, dirigido por Aaron Lipstadt, mezcla el encanto del pulp espacial clásico con la soledad de la ciencia ficción moderna. Klaus Kinski interpretó al Dr. Daniel, un científico solitario que vive en una estación espacial remota. Su compañero era Max y Android, quienes querían ser humanos. Lo que empieza como una curiosidad suave se vuelve inquietante. Max empieza a imitar emociones para seducir al peligro y rebelarse. Cuando fugitivos chocan con su mundo orbital, la historia se desata en caos. El android descubre traición, celos y la violencia de la conciencia. Los críticos lo llamaron extraño y melancólico, una película que dividía opiniones y dejó a varios seguidores sin entenderla. Las audiencias no entendieron su tono, que iba de la comedia a la tragedia sin aviso. Tampoco supieron qué hacer los censores. Pero el final, una extraña inversión entre hombre y máquina que cambian de lugar, desconcertó a los distribuidores y dejó la película con estreno limitado. Años después, Android encontró la resurrección en la televisión nocturna. Los cineastas elogiaron su ambición, comparándola con Ridley Scott y James Cameron. Hoy. Es una reliquia de la libertad creativa, antes de que los estudios aprieten la ciencia ficción. Una historia sobre el dolor de querer ser real, que irónicamente se sintió más humana que la mayoría de sus películas de su época. Número 12. Extraños invasores. 1983. Extraños invasores fue en parte sátira, en parte carta de amor, y en parte un sueño febril, dirigido por Michael Laughlin. Imaginó que extraterrestres habían invadido un pequeño pueblo estadounidense en los años 50 y nunca se habían ido. Cuando un hombre moderno sale a buscar a su esposa desaparecida, descubre que todo el pueblo está congelado en el tiempo, controlado por extraterrestres de ojos brillantes, escondiéndose tras sonrisas suburbanas perfectas. La película imita tropos de ciencia ficción, desde platillos voladores hasta diálogos melodramáticos. Fue parodia. El público no supo reaccionar. Muchos esperaban terror directo y se confundieron. Críticos la descartaron por ser demasiado autoconsciente. Hay algo oscuro bajo su superficie. Estudios sobre la nostalgia como trampa alienígena. Los ejecutivos entraron en pánico cuando fallaron las proyecciones. Se cortaron escenas, se reeditó y suavizó para parecer comerciales. El final dejó a la humanidad en incertidumbre y se suavizó. La película se estrenó en silencio y desapareció. Coleccionistas la salvaron. Extraños invasores se volvieron una obsesión de culto. Espectadores redescubrieron su iluminación, efectos prácticos y la música al estilo de John Carpenter. La película predijo la obsesión de Estados Unidos por la inocencia de antaño, décadas antes de la ironía. La cultura nació. Lo que una vez pareció ridículo, ahora parece profético. Un recordatorio de que cada pueblo sonriente podría ocultar algo que no. Edad. Número 11. El hermano de otro planeta. 1984. En una década gobernada por láseres y explosiones, John Sayles creó una película de ciencia ficción sin efectos especiales, pero llena de imaginación. El hermano de otro planeta contó la historia de un alienígena mudo que se estrelló y aterrizó en Harlem. Él parece humano, pero su piel es oscura, sus ojos muy abiertos de asombro y miedo. Puede arreglar máquinas con un toque, pero no puede decir palabra alguna. La película fue audaz en todos los sentidos. Fusionó el comentario social con una alegoría interestelar, convirtiendo la inmigración, el racismo y la lucha económica en una metáfora cósmica. Audiencias que esperaban espacio. Las batallas dieron paso a una observación silenciosa, pero ese silencio la hizo poderosa. Un extraterrestre vagaba entre bares, arcades y túneles del metro, absorbiendo belleza y crueldad de la vida humana. Algunos distribuidores estaban nerviosos. No sabían vender una película de ciencia ficción sobre empatía en lugar de espectáculo. Otros la llamaron arriesgada, pues mostraba a la sociedad estadounidense como extraterrestre. El boca a boca creció. Cines indie lo apoyaron. Roger Ebert elogió su valor. Entre bastidores, el rodaje fue guerrilla por calles de Nueva York, con permisos mínimos. Capturó autenticidad. Ningún estudio podría fingirlo con el tiempo. El hermano de otro planeta fue símbolo de rebelión indie.
Demostró que la ciencia ficción no necesitaba naves para decir la verdad. Necesitaba humanidad entera. Y en los años 80 hallaron una de esas voces muy elocuentes. 1984. Antes de que viajar en tiempo fuera moda en televisión, Tim Thomerson interpretó a Jack Death, un policía endurecido que perseguía a psíquicos a través del tiempo. Trancers, dirigida por Charles Band, nació de la ciencia ficción de bajo presupuesto de los 80, donde la ambición pesaba más que el dinero. La historia empieza en un futuro sombrío. Los Ángeles se ahogó en neón y fue gobernado por el crimen, cacerías mortales, villanos que esclavizaban mentes, convirtiendo a personas normales en transer zombies. Cuando el último de ellos escapa al pasado, Jack persigue el caos de 1985 en Los Ángeles. La película era cruda, rápida y extrañamente encantadora. Los críticos esperaban tonterías y obtuvieron imaginación. En cambio, el viaje en el tiempo fue ingenioso, el diálogo duro y la construcción del mundo. Impresionante para una película rodada en apenas 3 semanas. Aún así, lo que realmente volvió loco todo esto fue su compromiso con la mitología. Creó un viaje de conciencia, en el que las mentes saltaron entre generaciones usando portadores. Era noir, con reglas futuristas que apenas tenían sentido, pero brillaba. Los censores objetaron asesinatos oníricos, temiendo glamorizar hipnosis y violencia psíquica. Las cadenas de televisión se negaron a emitirla sin cortes durante años. Aún así, la película no se rindió. La compañía de Charles Band, Full Moon Pictures, mantuvo viva la franquicia a través de secuelas, spin-offs y VHS. A los fans de Glory les encantó su energía y la dureza del héroe. Esa dureza se convirtió en un inesperado éxito de culto, originando 6 películas y ganando elogios de críticos que lo ignoraron. Demostró que la imaginación podría superar los presupuestos y que la sinceridad podría convertir la absurdidad en leyenda. Hoy es una cápsula del tiempo bañada en neón que muestra lo que podría ser la ciencia ficción indie. Antes de que CGI borrara el valor humano de los viajes en el tiempo. The Hidden fue un thriller de ciencia ficción que surgió de la nada y dejó a todos asombrados, dirigido por Jack Sholder. Mezclaba el tono de una película de policías camaradas con la energía grotesca del horror alienígena. Comenzaba con una simple racha delictiva, pero cada criminal parecía imparable hasta que emergía la verdad. Un parásito alienígena había aterrizado en la Tierra, saltando de cuerpo en cuerpo, dejando destrucción a su paso. Audiencias. En 1987 se esperaba otro thriller policial convencional. Lo que obtuvieron fue una mezcla de locura, explosiones, persecuciones en coche y humor negro que chocaba con un terror existencial. El alienígena amaba la música alta, los coches rápidos y el caos, lo que lo volvía aterrador y extrañamente identificable. Los críticos se sorprendieron de cuán eficaces fueron el ritmo y la tensión de la película, dado su modesto presupuesto. Algunos incluso lo compararon con la energía de las primeras obras de James Cameron, pero pronto llegó la controversia. La violencia era gráfica para su clasificación y el tono, demasiado alegre para los guardianes morales. Escenas que muestran al extraterrestre moviéndose entre anfitriones, sensores inquietos y quienes lo llamaron estudios grotescos, temiendo la reacción adversa y la promoción retrasada. A pesar de ello, los fans adoraron su poder de boca a boca desarrollado en secreto y su mezcla de acción trepidante y melancolía existencial. Detrás de cámaras, el equipo empujó los límites con efectos prácticos que parecían terriblemente reales. Transformaciones usaron títeres y aparatos de limo para impactar. Lo que pudo ser basura se convirtió en brillantez. Con el tiempo, lo oculto fue un monumento culto. Sus temas de posesión y decadencia moral encajaban en 80. Ambiente de paranoia. Susurraba que el mal nunca fue vencido. Solo pasó a otro rostro. Ese mensaje fue inolvidable. No, 1988. Pocas películas definieron la contracultura de la ciencia ficción como la de John Carpenter, They Live, en su estreno. Parecía otra película de acción sobre un vagabundo que lucha contra alienígenas. En verdad, fue una audaz declaración política disfrazada de entretenimiento de serie B, protagonizada por Roddy Piper como un trabajador que descubre que la élite son señores alienígenas que controlan a la humanidad mediante mensajes ocultos. Era mezcla de ciencia ficción y profecía. La película They Live fue extraña desde el inicio. Carpenter la rodó en Los Ángeles durante una era de codicia corporativa y creciente indigencia. Su héroe tropieza con gafas que revelan la verdad oculta tras la realidad. Los carteles dicen Obey. Revistas susurran, consume a los ricos. Brillan rostros de calaveras ocultos a simple vista. El público quedó asombrado ante la mezcla de sátira y crudeza urbana. Controversia estalló de inmediato. Algunos críticos la acusaron de promover rebelión antisistema en una era sensible.
Otros dijeron que sus imágenes apuntaban a grupos. Carpenter negó, y rumores crecieron. Los estudios cinematográficos entraron en pánico. Las proyecciones en cines fueron recortadas, pero la leyenda de la película se negó a morir. En el video doméstico y en las reposiciones por cable, Ellos viven se convirtió en un grito de protesta para los escépticos de la autoridad. La infame escena de pelea en un callejón entre Piper y Keith David, que duró más de 6 minutos, se convirtió en un icono del exceso cinematográfico. Su mensaje sobre el control oculto y la hipnosis del consumidor solo se volvió más relevante a medida que pasaban las décadas. Detrás del caos, Carpenter creó una obra maestra de rebelión, usando a un luchador como filósofo. Críticos que antes se burlaron, luego la aclamaron. Hoy se alza como una de las películas de ciencia ficción más locas de los 80 y una de las más veraces. Nos advirtió que la invasión real podría ya estar aquí, y estamos distraídos para notarlo. Número 7. Starman 1984. Antes de que John Carpenter aterrorizara al mundo con monstruos y suburbios encantados, hizo algo extraño. Hizo una historia de amor desde las estrellas. Starman fue distinto a lo que Carpenter había hecho. Seguía a un ser alienígena que toma la forma del esposo muerto de una mujer y le pide que lo lleve por Estados Unidos mientras los agentes del gobierno los persiguen. Lo que empezó como película de persecución se convirtió en algo tierno y humano. Al principio, el público no sabía reaccionar. Era el hombre que hizo Halloween y La Cosa. Ahora dirigiendo una historia sobre duelo y esperanza, esa contradicción hizo a Starman poderoso. Se atrevió a imaginar que el amor podría sobrevivir a la muerte y la compasión podría existir entre especies. Jeff Bridges dio vida al alienígena con calma inquietante e inocencia serena. Los estudios estaban nerviosos desde el inicio, querían otro éxito de terror, no espiritual. Las proyecciones fueron malas. Los ejecutivos, perplejos, dudaron ya. Algunos censores criticaron las escenas de resurrección del alienígena, preocupados. Otros creían que los tonos religiosos de la historia enfurecerían al público. Pero Carpenter no quiso cambiar un encuadre. Dijo que la cinta no trataba de extraterrestres. Se trataba de ser humano en un mundo que olvida tensión tras cámaras. El presupuesto era aún más ajustado y el desierto ya congeló al reparto. Aún así, las actuaciones tenían una calidez que el clima no podría matar. Críticos que antes descartaron a Carpenter se conmovieron. Jeff Bridges obtuvo una nominación al Oscar, demostrando que la ciencia ficción puede romper corazones y asombrar. Con el tiempo, Starman fue un clásico discreto. Se destacó en una era obsesionada con láseres y explosiones, donde pelis gritaban estrella y susurraban, recordando que a veces lo más ajeno es el amor. Número 6. Life Force, 1985, de Tobe Hooper, tras Poltergeist, entregó una de las películas de ciencia ficción más caóticas e hipnóticas de la década. Life Force empezó como una adaptación directa de la novela de Colin Wilson, The Space Vampires. Pero lo que surgió fue un sueño febril apocalíptico que mezcló horror, sexualidad y miedo cósmico por igual. La película inicia con astronautas que descubren una nave alienígena abandonada dentro del cometa Halley. Allí hallan 3 humanoides de belleza imposible, conservados y traídos a la Tierra. Entonces todo se desmorona. Despertados, las criaturas extraen la energía vital de los humanos, dejando cascarones que vuelven a moverse en estallidos horripilantes. Londres cae en caos cuando la infección se propaga como fuego espiritual. La película va de misterio de ciencia ficción a pesadilla erótica. A una invasión zombie a gran escala. Los críticos quedaron pasmados. Algunos lo llamaron genio, otros pura locura. Censores en Europa se alarmaron por desnudez e imágenes gráficas. Todas las escenas fueron recortadas o prohibidas. Detrás de cámaras, Stormtrooper chocó con los productores que querían un thriller alienígena tradicional, no una ópera vampírica metafísica. El equipo de efectos especiales, sin embargo, ya se volcó en crear animatrónicas y trabajos ópticos. El resultado fue una película que parecía 2001, dirigida por un hombre al borde de un colapso nervioso. Life Force fracasó en su estreno, pero luego se convirtió en un monumento de culto. Es una mezcla de horror gótico y la grandeza de la ciencia ficción británica, que se siente única incluso hoy. Fue audaz e inolvidable, una película que preguntó qué pasaría si el apocalipsis llegara con una cara hermosa. Número 5. Estados alterados, 1980. La película Altered States, de Ken Russell, fue rara y convirtió la filosofía en un viaje de droga. Basada en la novela de Patty Chesky,
Exploró la mente de un científico que experimenta con privación sensorial. William Hurt, en su debut, interpretó a Edward Jessop, un hombre que cree que la conciencia desata la evolución. Cuando se somete al experimento, empieza a retroceder física y mentalmente a etapas muy anteriores. La película fue muy brillante y extraña. Mezcló teología, neurociencia y terror primitivo. Dentro de un torbellino visual, Russell llenó la pantalla con colores vivos y secuencias abstractas que el público le costó entender. Muchas personas salieron confundidas de los cines. Otros, asombrados, desde el inicio rodeaban la película. El guión era denso. El escritor exigió quitar su nombre tras chocar con la visión de Russell. Los censores se preocuparon por su fuerza, llamándola peligrosa. Los ejecutivos del estudio intentaron recortarlo. El director se negó. La película siguió siendo salvaje e hipnótica. Detrás de cámaras surgían disputas entre actores y efectos, pero el resultado fue inolvidable. Estados Alterados obtuvieron nominaciones y se convirtieron en referente del cine experimental. Inspiró a cineastas que exploraban la conciencia, la identidad y la locura durante décadas. Hoy es una de las películas audaces de los 80, un descenso hacia lo desconocido, donde ciencia y espiritualidad se cruzan, y ninguno vence. Preguntó qué pasa cuando la mente humana se mira demasiado. Respuesta: caos. Cuarto, Aventuras de Buckaroo Sai por octava dimensión. 1984. Antes de Marvel creara universos cinematográficos, existía Buckaroo Banzai. Esta película no fue solo rara. Jazz cósmico convertido en cine dirigido por Vipul de Richter y escrito por Earl McRauch. La historia siguió a un hombre que era todo a la vez. Buckaroo era científico, músico de rock y salvador del mundo. Dirigía la banda Cavaliers de Hong Kong, que luchaba contra alienígenas de la octava dimensión, disfrazados. La película empezó como si el público perdiera secuelas, sin trasfondo, caos. Autos a reacción destrozan montes, charlas de física cuántica, interrumpidas por transmisiones alienígenas. Conspiración del gobierno rodea portales interdimensionales. Cada toma parece una broma interna. La audiencia no debía entenderlo. Críticos lo llamaron disparate, pero para otros fue brillo envuelto en locura. El estudio no sabía realmente cómo venderla. Los carteles confundían al público. El tráiler prometía aventura, pero entregó absurdo. El fracaso de la oficina parecía inevitable y la película no desaparecía en VHS. Encontró a su tribu de fans, obsesionados con cada detalle. Buckaroo, héroe estoico, y el villano de John Kao, que gritaba con un acento inventado tras las cámaras. La producción fue pura experimentación. Los decorados parecieron viñetas de cómic, con actores y diálogos improvisados. Algunos del equipo afirmaron que ni el director entendía la historia. Sin embargo, ese caos dio al filme su pulso. Se sentía vivo, impredecible y peligroso. Hoy, el ojo de Buckaroo Banzai se erige como un santuario de la imaginación de los 80. Mostró que el cine puede ser un patio de juegos donde la lógica cede ante el ritmo y la locura se vuelve arte. No trataba de entender la historia, sino sobrevivir al viaje. Tercero, Repo Man, 1984. Repo Man, de Alex Cox, no era solo cine. Era explosión punk con máscara de ciencia ficción en una versión oscura de Los Ángeles. Siguió a Auto, un adolescente desilusionado que se une a un grupo de agentes de recuperación de coches que recuperaban coches a personas que no pueden pagar sus deudas. Uno de esos coches oculta algo innombrable en su maletero, algo que brilla, algo ajeno desde el principio. La película desafió todas las reglas. Mezcló humor seco con miedo existencial. Su mundo estaba cubierto de decadencia neón, graffiti y paranoia. La música sonaba como himnos punk de Black Flag e Iggy Pop. El diálogo oscilaba entre ideas y sinsentido, sátira, pero fue profecía. El viaje de Otto por el consumismo fue advertencia sobre el futuro de Estados Unidos. Censors no tenía cabida. Era violenta para la televisión y absurda para los críticos. El estudio apenas la promocionó y la película quedó enterrada tras su estreno. En pocos meses, la audiencia clandestina la adoptó. Las tiendas de videos no pudieron dejarla en los estantes. Detrás de cámaras, Cox resistió la interferencia de estudios. Se negó a hacerlo más convencional ya. El maletero brillaba, era su metáfora del misterio que la cultura de consumo no explicaba. Con el tiempo, Repo Man se convirtió en cine de culto.
Inspiró a Tarantino y a muchos directores independientes. Aprendieron que la rebelión podía ser arte. Hoy permanece tan crudo e intrépido como el día en que nació. Una visión sombría de una sociedad que colapsa. Aún sonriendo a través de la densa neblina de neón, Otto nunca encontró las respuestas. Tal vez ese fue el propósito. Segundo, Brasil, 1985. Brasil fue el sueño que asustó a su creador, dirigido por Terry Gilliam. Fue un cuento distópico de burocracia, pesadillas y almas rotas. La historia sigue a Sam Lowry, un humilde empleado de bajo rango en un régimen totalitario obsesionado con el papeleo. Sueña con la libertad de volar por cielos infinitos, pero cada intento de escapar lo acerca a la locura. El tono de la película es surrealista y sus imágenes abrumadoras. Las máquinas de escribir se convirtieron en armas. Las torres de concreto parecían catedrales de la desesperación. Cada escena fue, en efecto, graciosa y aterradora. Jim la llamó comedia para gente que ya no ríe. Las audiencias nunca vieron algo así. La controversia fue inmediata. Exigieron recortes y dijeron que la película era oscura. Querían un final feliz. Jim se negó y el conflicto se convirtió en una guerra. Él mostró su versión a críticos que llamaron obra maestra. Bajo mucha presión, Universal estrenó tras meses de vergüenza pública. Detrás del caos, el mensaje de la película resonó. Brasil advirtió que la tecnología no liberaría a la humanidad, atrápala en ciclos sin fin. Su estilo visual marcó décadas de cine, de Matrix a Dark City. La producción casi destruyó la carrera de Gilliam, pero lo volvió leyenda. Críticos que dudaron, luego llamaron Brasil una de las mejores películas de ciencia ficción. Sátira en lengua de la locura, poema sobre control e imaginación. El final es de los más sombríos y hermosos del cine. Sam Lowry escapa solo en su mente, demuestra que incluso en sueños controlados pueden revelarse. Número 1. Dune, 1984. Pocas películas han igualado la ambición o el caos de Dune, de David Lynch. Adaptada de la gran novela de Frank Herbert, prometía ser el Star Wars de la ciencia ficción inteligente. Lo que el público recibió, en cambio, fue un sueño febril de intrigas del desierto y locura. La historia siguió a Paul Atreides, heredero de una casa noble, que viaja al planeta desértico Arrakis, donde una especie misteriosa controla el destino del universo. La producción estaba maldita desde el inicio. Universal Pictures esperaba un taquillazo accesible, pero Lynch dio una ópera surreal llena de villanos susurrantes, varones flotantes y alucinaciones proféticas. La historia saltó entre tiempo y espacio sin aviso, incluso para devotos. Fans de la novela luchaban por seguirla. Los críticos, implacables, lo llamaron difícil para el público, y las salas asombraron. Censores preocupados por imágenes grotescas. Los Harkan, en escenas, con carne podrida y enchufes en el corazón, horrorizaron grupos. Mercados globales piden recortes. Lynch desautorizó la versión de estudio, dijo que su visión quedó mutilada. Lo que debió definir su carrera casi la destruyó tras bambalinas. El caos fue eterno. Grandes decorados en México sufrieron averías. Los actores se desmayaron por el calor. Dentro de trajes pesados, la tripulación luchó contra tormentas de polvo y choques. La película final parecía monumental, pero su espíritu fracturado. La duración. Quitando más de una hora de construcción del mundo. El resultado fue épico y roto. Con el tiempo, Dune se convirtió en leyenda en VHS y TV. Nuevas generaciones descubrieron su poder hipnótico. Disfraces y tono críptico se volvieron icónicos. Su fracaso forjó su mito. Inspiró a innumerables artistas, incluso a directores que luego revivirían la ciencia ficción épica. Hoy, Dune es obra maestra y aviso. Nos recuerda que la verdadera visión exige el caos. El desierto de Lynch aún susurra que el poder y la profecía son ilusiones, y que el mayor peligro de todo imperio es creer entenderlo. Los años 80 se atrevieron a soñar más allá de la razón. Estas películas no eran seguras. No eran perfectos, pero vivían. Captaron el hambre de décadas por sentido en un mundo sumergido por la tecnología. ¿Cuál de estas obras olvidadas gobierna tu imaginación? Cuéntanos abajo, dale like y suscríbete para mundos perdidos de la década más extraña del cine.